Bienvenidos a un nuevo programa del Geoparque Volcanes de Calatrava. Hoy nos encontramos en el macizo de Calatrava. El macizo de Calatrava es el centro, uno de los centros principales de todo el vulcanismo del campo de Calatrava. El macizo de Calatrava tiene una extensión aproximada de unos 20 kilómetros de longitud y otros 20 kilómetros de ancho. Está además dividida en el macizo de Calatrava la parte norte y la parte más al sur. En esta zona tenemos aproximadamente, o divisamos desde aquí, una veintena de edificios volcánicos. Edificios volcánicos, casi todos ellos correspondientes a la era cuaternaria. Recordemos que el vulcanismo de Calatrava llega a tener tres fases. Una primera fase, que sería básicamente la del Morrón de Villamayor, ubicado en el término municipal de Villamayor de Calatrava. Una segunda fase, que empezaría ya en una era más cuaternaria, dentro del Pleistoceno, y después una última fase que sería ya más cercana al Holoceno. En esta zona, en el macizo de Calatrava, nos situamos más o menos a una altura media de unos 750-800 metros sobre el nivel del mar, aunque hay partes donde alcanza una altura de 900-1000 metros sobre el nivel del mar. Cuando hablamos de macizo de Calatrava no nos referimos al macizo volcánico de Calatrava. Se llegó a considerar así. No es que esto sea un macizo volcánico, esto realmente es un macizo de cuarcita, la cuarcita correspondiente a la era del Ordovícico inferior. Sin embargo, en esta zona, al ser una zona tan fallada y al ser una zona tan fracturada, en esta zona salieron y emergieron tantos edificios volcánicos. Es una de las razones por las cuales en el macizo de Calatrava tenemos tanto vulcanismo. Tenemos que recordar por qué hay volcanes en esta zona, en una zona tan centrada, ¿no? Porque siempre asociamos un vulcanismo a una zona periférica, donde las placas tectónicas normalmente suelen converger o suelen diverger. Sin embargo, aquí no tenemos unión de placas, estamos en el centro del macizo de Calatrava. Y lo que ocurrió aquí, una de las hipótesis puede ser una hipótesis flexural, es decir, las placas en su empuje, la placa africana con la placa euroasiática, iban convergiendo hasta que hace aproximadamente unos 9 millones de años, esa convergencia no fue el empuje norte a sur, sino que empezó a cambiar de dirección. Empezó a cambiar una dirección noroeste-sureste. Entonces, en ese cambio, puede ser que esta zona fuera fuertemente fracturada y cambiara totalmente su morfología. Una hipótesis no se puede entender sin la otra. Puede ser que también en esta zona del campo de Calatrava hubiera un punto caliente, lo que se llamaba hotspot, es decir, una inmensa cámara de magma debajo de nosotros, en la zona más o menos de la astenosfera, que es la unión entre la corteza y el manto, y ese punto caliente quisiera salir por algún punto. ¿Y por dónde sale? Pues siempre trata de buscar el camino más fácil.
En este punto, curiosamente, pues se encontró una zona muy fracturada y de ahí que tengamos tantos edificios volcánicos en el campo de Calatrava. Hemos de recordar que una de las razones principales por la que somos geoparque es básicamente por el gran número de edificios volcánicos que en este se encuentran. Nos llegamos a encontrar reconocidos hasta más de 350 edificios volcánicos. Otra de las hipótesis puede ser que esto fuera antiguamente un rift abortado. Nosotros tenemos la idea de, por ejemplo, lo que está pasando en el Cuerno de África, en el cual esta parte se está separando de lo que es el continente africano. En esa zona, en ese valle, hay un gran eje y grandes edificios volcánicos, que hace que se separe el Cuerno de África del resto de la placa africana. Entonces aquí puede ser que esta sea una de las hipótesis por las cuales y una de las razones por las cuales hubo tantísimos edificios volcánicos. También puede ser que el magma, al salir a la superficie, se encontrara en esta parte una capa más delgada de lo normal. Entonces el magma al final tiende a subir a la superficie por donde menos le cuesta. Es importante entender y asociar este vulcanismo con el levantamiento de las Béticas. Esto está muy vinculado a la orogenia alpina, que empezaría aproximadamente hace unos 60 a 65 millones de años, pero que tuvo su relevancia también para nosotros hace unos 33 millones de años y en concreto hace 9 millones de años. Hace 9 millones de años más o menos tenemos los primeros edificios volcánicos más actuales, entendido geológicamente, en la zona este de la península ibérica, es decir, toda la zona de lo que comprende el Cabo de Gata, la región de Murcia, las Islas Columbretes, incluso la zona más al norte, al noreste, como es la región de Olot. Ese vulcanismo pudiera estar asociado con ese vulcanismo más al este, lo que pasa es que aquí nos alejamos más de esa ubicación geográfica y nos situamos más en el este. Y repito, es curioso porque si allí no son tan numerosos los volcanes, aquí sí que tenemos una grandísima cantidad de volcanes. Repito, 350 edificios volcánicos o más, son muchos edificios volcánicos.
toca ahora hablar de la tipología de edificios volcánicos que nos encontramos en el campo de Calatrava. En la zona del macizo de Calatrava nos encontramos tres tipologías: la hawaiana, la stromboliana y la hidromagmática. No significa que solamente haya este tipo de edificios alrededor del mundo. Lo que pasa es que en concreto en la región del macizo de Calatrava nos encontramos principalmente esos tres. Digamos que la hawaiana, en su génesis, en su inicio, tuvo una emisión de lava con liberación de gases tranquila, aunque la lava sí que es verdad que fue muy fluida y estaba a una altísima temperatura. Estaba aproximadamente a unos 1200 grados centígrados. Eso al final da como resultado un tipo de lava y de materiales, sobre todo de lava, de tipo pahoehoe. Ese término viene acuñado de las islas de Hawái y es un tipo de relieve donde se ve claramente ese almohadillado, y el material que se preserva es sobre todo basalto. En esta zona es sobre todo material basáltico con sus cristales asociados, principalmente cristales como anfíboles, el olivino, el piroxeno, etc. Eso lo que nos está diciendo es básicamente que ese material proviene del manto. Ese tipo de cristales solamente pueden ser entendidos por la formación de rocas ígneas. Entonces aquí nos encontramos esa mezcla de un macizo cuarcítico, de la cuarcita armoricana, una roca metamórfica, mezclada con roca basáltica, que es una roca ígnea y que proviene del manto. Después tenemos otra tipología, que es la más común alrededor del mundo de todos los edificios volcánicos, que son los edificios strombolianos. Este tipo de erupción era un poco más violento que las erupciones volcánicas. Las strombolianas, las emisiones de lava estaban más o menos a unos 1000 grados centígrados de temperatura cuando salían a su exterior. Y después el resultado y los materiales que nos encontramos, el resultado al final son edificios volcánicos donde se ve claramente ese cono de piroclastos. Cono de piroclastos que está mezclado a su vez con materiales en formas de bomba, en formas de bloques, en formas de lapilli o ceniza, y al final, con el paso de los años y con el paso de los miles, incluso miles de años, el resultado morfológico que tenemos son esos edificios donde se ve claramente el resultado de todas esas erupciones volcánicas. Es verdad que al ser un vulcanismo, aunque reciente, también el paso de los años se ha visto afectado en este vulcanismo. Al final, todo esto lleva un largo proceso de meteorización. El resultado final, en superficie, son estos extensos negrizales, que los negrizales al final es fruto de la edacización del suelo, la mezcla de esos coluviones cuarcíticos con el material volcánico. Negrizales se diferencia claramente del resto de los materiales que tenemos en todo el macizo de Calatrava con la cuarcita, por ser una roca más negra, y además es una tierra muy fértil, muy característico del campo de Calatrava. Por ejemplo, nuestros vinos, los vinos de la zona del campo de Calatrava, tienen un sabor peculiar, al igual también que, por ejemplo, los garbanzos, como por ejemplo los de Malagón, que tienen también otro sabor peculiar, e incluso una textura un poquito mantecosa, y eso es fruto también de esta tierra volcánica y esta tierra tan fértil. Y también tenemos que tener presente cómo son los volcanes. Digamos, o podemos preguntarnos si nuestros volcanes están activos. ¿Se puede afirmar que son activos o que están activos? Bueno, lo que está claro
es que en el campo de Calatrava se puede afirmar que hay actividad. Otra cosa está por determinar si son activos. Podemos ver esa actividad, por ejemplo, en nuestros hervideros. En los hervideros, por ejemplo, de Carrión, en los hervideros, por ejemplo, de Aldea del Rey, en nuestra fuente agria de Puerto Llano. Eso al final es fruto de la liberación, que todavía se sigue dando, de la liberación de los gases de en su momento el vulcanismo que hubo en el campo de Calatrava. Eso, juntado con las capas freáticas, hace que se vea claramente ese burbujeo que tradicionalmente ha estado en uso por el ser humano en forma de balneario. Incluso se ha demostrado que son beneficiosos para varias enfermedades. Es decir, podemos decir que en el vulcanismo del campo de Calatrava hay actividad. Otra cosa es si son activos o no. Entendido geológicamente, puede ser que pudiera haber un último vulcanismo reciente, esto según dataciones radiométricas, pero todavía está por determinar la edad de nuestros volcanes más recientes. Lo que sí está claro es que nuestros volcanes son monogénicos y policíclicos. ¿Qué significa las dos palabras? Monogénico significa que tuvo una sola génesis, es decir, un volcán no va a volver a repetir esa emisión en el mismo punto, pasados los miles de años. Es decir, un edificio, cuando se ha creado y cuando cesa su actividad, no vuelve a salir ese magma por el mismo punto donde ha salido. Tendrá otros puntos asociados. Y policíclico significa que tiene varios ciclos. Es decir, que estas emisiones se han ido repitiendo con el paso no solamente de los años, sino de los cientos de años o incluso miles de años. Estamos hablando de que el vulcanismo de campo de Calatrava tiene 3 fases. Estamos en una primera fase que da un salto desde hace 7,3 millones de años, con el Morrón de Villamayor, hasta una segunda fase que empezaría en torno a 4 años y medio, casi 5 millones de años, comprendido hasta hace 1,5 millones de años, y una última fase que es algo más reciente. Podemos hablar que ya estamos dentro de menos de 1 millón de años. Es decir, que dentro de estos más de 350 edificios volcánicos, fijaos que tenemos un salto de casi 7 millones de años. Es decir, que se ha ido repitiendo durante toda esta extensa cronología. También es interesante destacar otro tipo de edificios volcánicos que se encuentran en toda la región del campo de Calatrava, que son lo hemos podido ver, por ejemplo, recientemente en el vulcanismo de La Palma. Ese vulcanismo fue de tipo fisural. Él básicamente lo que pudo pasar aquí, aprovecha esas fracturas del terreno y en una extensión longitudinal pues pueden ir emergiendo esas lavas y ese material volcánico. Y al final el resultado, en las de tipo fisural, son los que se conocen aquí como castillejos volcánicos. Toda esta zona, al final, los edificios, en la parte más superficial y en la parte de más altura, puede llegar a preservar ese cono de piroclastos. En ese punto es donde incluso algunas veces se puede ver cómo se ha visto preservado un gran lago de lava. Por ejemplo, en esta zona, en el macizo de Calatrava, tenemos volcanes como Cerro Prieto, un poco más al sur, donde, fruto también es verdad de los agentes erosivos, se puede ver material de lo que fue en su momento un lago de lava. Entonces eso nos hace hablar, nos hace ver que en su momento hubo material volcánico que estuvo en constante actividad, hasta llegar a preservarse este lago. Y después tenemos toda esa extensión de las coladas de lava o de materiales volcánicos. Concluyendo, podemos decir que esta zona, el macizo de Calatrava, es uno de los puntos neurálgicos donde más edificios volcánicos hay, debido a la inmensidad de las fracturas y fallas que se encuentran en el terreno, donde aprovechó el magma para subir a la superficie. Los edificios que encontramos en ellos son edificios hawaianos, estrombolianos e hidromagmáticos, y podemos decir que principalmente corresponde a una segunda fase dentro de ese vulcanismo reciente del campo de Calatrava.
Tenemos en nuestras espaldas uno de los volcanes más singulares de todo el campo de Calatrava, y en concreto de la zona del macizo de Calatrava. Es el volcán de Cerro Pelado. El volcán de Cerro Pelado tiene una altura aproximada de 69 metros desde su base. Fue en su génesis principalmente estroboliana y está datado radiométricamente en una edad aproximada de hace unos 4,5 millones de años. En el nivel superior se preserva aún el cono de piroclastos. Es un cráter cimero que aún preserva ese material original del principio, aunque posteriormente ha sido erosionado básicamente por procesos de meteorización. Emitió una colada de lava principalmente en dirección este-sureste, hasta tal punto de que con el paso de los millones de años ha llegado a erosionarse y alterarse hasta llegar a ocupar un extenso negrizal.